És normal el meu flux vaginal? El flujo vaginal cumple un papel muy importante porque nos sirve para una limpieza de la vagina, también para humidificar y mantener la lubricación vaginal y un papel muy importante en la protección frente a infecciones de la vagina. Está constituido principalmente por células de descamación de la propia vagina y secreciones que provienen de la matriz y de unas glándulas que hay situadas en el cuello de la matriz. El flujo vaginal normal en la edad fértil tiene que ser un flujo claro, transparente, a veces un poco blanquecino y sobre todo no tiene que tener ningún tipo de olor ni producir ningún tipo de molestia. Si hay un cambio en el color, en el aspecto o en la cantidad de secreción, esto puede estar manifestando que hay un cambio en la flora vaginal que puede esconder algún tipo de infección. Un consejo que yo siempre acostumbro a dar es que es muy importante el mantener una buena higiene de la vagina con productos neutros, con productos que no sean agresivos. No es necesario lavarse muchísimas veces y menos con jabón, o sea, con una vez al día es suficiente, y utilizar jabones neutros y que no alteren el pH vaginal. No utilizar tampones fuera de lo que sería los días de flujo menstrual. Intentar evitar el uso de desodorantes vaginales, porque todo esto puede generar alteraciones y problemas de alergia que también pueden provocar el aumento del flujo. Y siempre que haya cualquier duda en el aspecto, en el olor o en el aumento del flujo vaginal, la recomendación sería consultar con un especialista.